voy a hablar mucho de pensamiento, pues en el ámbito de la moderna, aparte también de literatura, porque el ejemplo croata, que tanto se habla mucho de Europa del Este y lo que fue en su momento Yugoslavia, nadie lo conoce primero. En España no conocemos ni la gran mayoría de la estructura histórica, es decir, la historia europea, porque como aquí estamos más centrados en nuestra propia historia y a veces en nuestra propia historia ni es conocida ni nada, porque ni sabemos nada de la guerra de la independencia. Sabemos alguna cosa a lo mejor de la desamortización que se produjo durante Mendizábal, pero no se sabe nada. Aunque se diga que se sabe mucho sobre ese periodo de España. Y esto estoy hablando de la edad contemporánea. Si ya nos vamos a 500 años atrás, a la época del descubrimiento, hay críticas, estructuras que están mal contadas. Y bueno, es verdad que las ciencias sociales hoy en día no viven el mejor momento, siendo yo historiador, y es que tampoco es que tengan mucho interés las ciencias sociales, ni la historia, ni la filosofía, y tampoco el arte, porque la sociedad está para otras cosas. O estructuras que son más modernas. Y a mí me parece, bueno, pues que está bien, pero bueno, si desconocemos nuestra historia, pues vamos a perder esa esencia. Esto es mi opinión, a lo mejor puede ser que sea equivocada y que a lo mejor lo que mola es no hacer nada estructural y en comprender otras formas, por ejemplo, de España. Pero vamos, si conocemos la historia de Europa, España está fuera, porque si no se conoce ni la propia historia nuestra, ni la Primera República, ni la restauración borbónica en Alfonso XII, con el turnismo de Cánovas y Sagasta que hacían esa estilo corrupción. Que claro, pues bueno, que hoy en día la corrupción pues tampoco nada tiene que ver. Que debe ser que hay muchas cosas que no pasan. Pero bueno, y luego lo de la Segunda República está medio mal contado. Y ya si te vas a la guerra civil, es ya un periodo histórico en el cual claro, no se da nada y la estructura al final es que nadie conocemos esos 3 años del conflicto más sangriento y bélico y perjudicial para nuestro país, que cómo vas a conocer cualquier estructura histórica española si nos queremos incluso hasta incorporar a saber de todo, de Europa, de Occidente, y luego no sabemos, en España sobre todo, muchas cosas de nuestro continente, incluido ya de España, es decir, en la actualidad. Entonces, claro, la estructura tampoco que sea muy positiva para la gente de las ciencias sociales, hoy en día, ni para otras estructuras, sobre todo del ámbito más social. La ciencia todavía tiene su granito de arena, pero le sigue costando y más por las instituciones. Pero bueno, es así. La administración está para lo que está y están para sus formas de ver y a veces estructuras, chanchullos, que bueno, está bien, pero claro, ¿cómo vas a solucionar los problemas de una sociedad si nada más que te miras el bolsillo con tu propio dinero? Así que con la estructura y el pensamiento de varios intelectuales, incluido una mujer, por cierto, en España totalmente están olvidadas, y tanto que se habla del feminismo, el feminismo, el feminismo. Yo es que el feminismo que veo hoy en día de los últimos 12, 15, 20 años, nada más que radical, incluso perjudica hasta el hombre y hasta la propia mujer. Pero bueno, oye, los partidos políticos parece que entienden más que cualquier ciudadano. Y esto es una humilde opinión. El primer ejemplo perteneció al ámbito de la moderna europea y más concretamente a Croacia. Ruder Bošković fue filósofo, poeta, físico, astrónomo, matemático y jesuita croata porque él nació además en la República de Ragusa, que eso se encuentra en Croacia en la actualidad. Y es verdad que vivió en otros países europeos porque estuvo en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, donde ahí murió en Milán siendo ciudadano francés. Es decir, que fue una figura importantísima que nació en Croacia, pero que bueno, que se fue al ámbito de la moderna donde había la mayor influencia cultural y científica, porque él fue de todo. Entre que fue filósofo, poeta, es decir, el ámbito de las ciencias sociales, y luego el ámbito de las ciencias, físico, astrónomo y matemático, y por último, estuvo como jesuita, es decir, que era lo que daba lugar prácticamente en el periodo de la moderna europea, pero bueno, su vida al final, unir pensamiento dentro del ámbito de las ciencias sociales, más las ciencias puras y importantes como es para comprender la realidad, le dio lugar a vivir y a marcharse de su país, que es Croacia, a Europa Occidental, donde había mayores medios. En el siglo XVIII hizo que los medios no eran todavía tan eh, planificados como es, por ejemplo, 300 años después, donde hoy en día las principales potencias siguen siendo Gran Bretaña, Francia y Alemania en Europa. En el ámbito ya, en el otro lado del charco, te puedes ir a Estados Unidos o a otros lugares ya en Rusia o China, por ejemplo, es decir, entre Eurasia y Asia.
John Bowlby fue psicoanalista británico, tuvo un notable interés en el desarrollo infantil y sus primeros trabajos sobre la teoría del apego. Se habló sobre esa teoría del apego, el trabajo, el desarrollo infantil, cómo el ser humano desde pequeño todo lo que le influye cuando es pequeño te puede a lo mejor acarrear cuando ya eres adulto, dependiendo cómo te hayas comportado, cómo hayas vivido tú, cómo se haya sentido cualquier persona. Y por ejemplo, el estudio de Review of General Psychology, que se publicó en el año 2002, le ranqueó como el psicólogo número 49 más citado y conocido del siglo pasado. Pero es que realizó tantas obras como Six Men and Lost de 1929 y que fue una de las figuras pues, más importantes y más conocidas por dentro de del top 50 del pensamiento y sobre todo del ámbito de la psicología. Mira que ha habido grandes mujeres importantes en el ámbito de la cultura desde la antigüedad, poniendo el ejemplo, por ejemplo, de Hipatia de Alejandría, que Hipatia de Alejandría, Hipatia fue la pionera del ámbito femenino dentro de la cultura y de las ciencias sociales y de las ciencias, como matemática, que fue Hipatia, y que se han hecho hasta una película que se llama Ágora y que es muy conocida esa película. Que dentro de unos años va a cumplir ya, pues eso, 2 décadas ya desde que se estrenó en su momento. Y luego figuras femeninas en el ámbito francés ha habido muchas. Christine de Pizan, Simone de Beauvoir, Simone Bales, bueno, pero esos son ya casi, bueno, Simone Bales, Simone de Beauvoir son del ámbito de la contemporánea. Pero es que en el ámbito del final de del periodo del medievo, la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna en Europa y sobre todo en Francia, Christine de Pizan fue precursora al final del feminismo, aunque luego se la critica como era religiosa, el protofeminismo y toda esa estructura de que, claro, Christine de Pizan no valdría para el ámbito del feminismo porque no, y como es una estructura inválida, según hoy en día el feminismo actual, que para mí el feminismo actual está radicalizado por una serie de posturas que es un poco negativa, porque claro, todo el mundo, siempre lo han dicho además actores, escritores, artistas, famosos, todos, siempre se ha dicho que el feminismo es importante, pero lo que no se puede es llevar a cabo un feminismo por parte de los partidos políticos que lo que quieren es radicalizar a la población por el objetivo. Si tú no crees en esa estructura, ya del pensamiento del feminismo, eres malo, eres negativo, eres un virus o eres algo negativo, o ya lo he repetido, decir eres un virus tal para la sociedad porque como hay que poner y tener los propios postulados que dicen las estructuras sociales en la actualidad, ¿cómo puede ser que, claro, así pasa que, claro, siendo historiador y yo teniendo un vídeo, un canal en YouTube, ¿cómo va a interesar si hoy en día a la política no le interesa la historia? Si lo que quieren es romper todas las ciencias sociales, porque, claro, la filosofía, la historia y el arte, que son críticos y si tienen su propio pensamiento, sus ideas, no la quieren. Pero bueno, oye, en algún momento se puede querer. Y aparte de los ejemplos que he puesto yo de Simone Weil, Simone de Beauvoir, filósofas, pensadoras del siglo XX, que dejaron una huella impresionante, además, que lucharon por el feminismo y que siguen luchando y que creyeron en esa estructura del feminismo. Su base no es el feminismo de actual. Hoy en día, a lo mejor cualquiera de las dos que se levantase y saliese de sus propias tumbas, hasta la propia Christine de Pizan, y lo digo de sarcasmo ya, pensarían que vaya sociedad es, por ejemplo, la actual europea. Y sobre todo en Francia, todos los problemas que tiene, pero bueno, más incluso en España, porque vamos, no sé, nadie sabe quién es, a lo mejor Simón de Beauvoir, porque nadie, ni el 1, ni el 0,5% sabe ni quién es. Una figura pensadora, esposa, bueno, aparte, bueno, no fue esposa, fue amiga y novia de Sartre. Sartre, que es el filósofo francés más conocido, junto con Foucault, del siglo XX en el ámbito francés y europeo. Pero bueno, dejando al lado ya esa estructura y esa idea que estoy explicando sobre el feminismo, Anne Dufourmantel fue filósofa y psicoanalista francesa. Una de sus obras es In Praise of Rick de 2011 y que fue una mujer importantísima en el pensamiento, pero también en la psicología francesa y europea. Otro ejemplo de filósofo, más de político, bueno, Gianni Battimo fue filósofo y político italiano, también importante en el ámbito europeo, en Italia, su obra filosófica se catalogó como parte de la filosofía posmoderna y fue conocido como el filósofo del pensamiento débil, que el mismo filósofo italiano acuñó, y una de sus obras es El fin de la modernidad, nihilismo y hermenéutica en la cultura postmoderna de 1985. Una figura que fue importantísima.
de ser pensador, político, todo, tuvo un gran interés por filósofos alemanes, es decir, por la cultura germana, como Heidegger, como Nietzsche, incluso es que escribió hasta obras sobre ellos. Y están ahí ya pues, para el futuro y para las décadas futuras, para comprender al final qué es la filosofía. Y hay que decir que la cultura germana y francesa, que tuvo un papel muy destacado en Europa, se propagó por lo que es la cultura al final europea, quitando el ámbito anglosajón, porque la influencia del idealismo en España ha tenido mayor influencia. Aparte, eso no quiere decir que en España haya gente empirista que crea en el empirismo por la influencia anglosajona. Pero es que a la vez hay gente que ha sido o es del ámbito anglosajón, de la cultura anglosajona, Gran Bretaña, toda la cultura de Estados Unidos, todo, e incluso han llegado a escribir sobre el idealismo y a acercarse a esas culturas idealistas europeas. Y como pasa en Europa, en la cultura germana francesa, muchos de los postulados que se habla mucho de idealismo, que es la predominante en la cultura del resto de Europa comparada con la anglosajona y británica, también ha habido personas intelectuales que han sido empiristas en esa propia cultura alemana o francesa. Con ello finalizo, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo con intelectuales desde la edad moderna hasta la edad contemporánea, es decir, incluso en la actualidad casi, recientemente, darle a like, suscribiros, comentar, repito, nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo.